Marcela Rincón tenía las manos hasta los codos en tierra mexicana cuando la decencia llegó a juzgarla. No escuchó los pasos que se acercaban por el césped, demasiado concentrada en indicarle a Samuel que inclinara el peral ornamental trestede hacia el oeste, porque de lo contrario la luz de la tarde lo golpearía mal, y se negaba a plantar un árbol de piras calorianas valorado en 15 guías solo para que pareciera enfermizo en agosto. El árbol ya se había caído 2 veces por culpa del equipo de transporte. Sus botas estaban cubiertas de lodo hasta el tobillo y su cabello había abandonado sus pasadores a media mañana. Con cuidado con el cepellón, Sam se apartó un rizo rebelde de la frente con el dorso de la muñeca, dejando una mancha de tierra. Si compactas la tierra ahora, tendremos que replantar en un mes. Samuel gruñó en señal de reconocimiento. Los otros 4 hombres de su cuadrilla trabajaban alrededor del jardín sur, sus movimientos eficientes después de 3 años siguiendo sus a veces peculiares instrucciones. Habían aprendido que ella solía tener razón en los detalles más extraños. Justo ahí. Sí, exacto. Marcela se echó hacia atrás para observar la colocación, entrecerrando los ojos ante el sol primaveral. Perfecto. El árbol enmarcaría la vista desde la sala de la mañana sin bloquear el rosal que había más allá. Ella sonrió. Brillante. Ahora vamos a dejarlo listo antes de... ¿Pero qué demonios está pasando en mis jardines? La voz cortó el césped con la calidez de una helada de enero. Marcela se giró para encontrar una figura alta que se acercaba a ellos. El cabello oscuro ligeramente despeinado, la expresión oscilando entre el horror y la indignación. Gabriel, vizconde del Valle, dueño de dichos jardines, aparentemente había regresado de la Ciudad de México un día antes. ¡Órale! Se limpió las manos en su delantal de trabajo, ya sucio, así que ¿qué más daba? Y se enderezó. Estamos instalando los perales ornamentales, como se discutió en los planos que usted aprobó hace 3 semanas. Aprobé planos dibujados en papel. Se detuvo a 1,5 metros de distancia. Su mirada recorrió a su cuadrilla, el césped revuelto. Los hoyos que actualmente salpicaban lo que había sido una extensión de césped perfectamente cuidado. Su mandíbula se tensó. Yo no aprobé este caos. Samuel murmuró algo entre dientes. Marcela le lanzó una mirada fulminante. El caos es temporal, vizconde del Valle. La belleza es permanente. Señaló las plantas cuidadosamente dispuestas esperando su turno. Para junio tendrá un jardín que hará llorar a los hombres más duros. Ahora mismo tiene tierra. Es el precio de la transformación. Y es también el precio de la transformación el que mi personal doméstico sea sometido a... Miró a su cuadrilla y bajó un poco la voz. Ese tipo de lenguaje. Marcela parpadeó. ¿Qué lenguaje? Distintamente, escuché a uno de sus hombres usar palabrotas en compañía mixta. Oh, cierto, Paco había hecho una broma espectacularmente vulgar sobre sistemas de raíces hacía 5 minutos, y ella se había reído tanto que casi se le cae la pala porque era gracioso, y porque había estado trabajando junto a hombres desde que tenía 16 años, y había escuchado cosas mucho peores. Mi señor, con respeto, no hay compañía mixta presente, solo trabajadores haciendo su trabajo. Su expresión cambió. Algo complicado parpadeó detrás de esos ojos oscuros. Preocupación, condescendencia. Señorita Rincón, usted es una mujer. Es inapropiado que estos hombres hablen con tanta libertad en su presencia. La cuadrilla se había quedado muy quieta. Marcela sintió que el calor le subía por el cuello, no vergüenza, sino una ira contenida a raya. Estos hombres trabajan para mí, vizconde del Valle. Yo soy su empleadora. Responden a mis instrucciones, a mis estándares y a mi aprobación.
sostuvo su mirada con firmeza. Usted contrató mi negocio para rediseñar estos jardines. No contrató mi obediencia. El color le subió al rostro. Yo no quise sugerir. Gabriel, mi amor, regresaste. La nueva voz era ligera, femenina y con un filo de acero envuelto en seda. Doña Beatriz del Valle se deslizó por el césped como barco a toda vela, sus faldas negras impecables, su postura militarmente recta a pesar de su edad. Detrás de ella venían otras dos mujeres, ambas vestidas a la moda, ambas con expresiones de curiosidad apenas disimulada. El estómago de Marcela se encogió. Sabía exactamente lo que veían. Una mujer vestida con pantalones de trabajo de hombre, el cabello suelto, la cara manchada de tierra, de pie en medio de jardines revueltos, rodeada de peones. Tía Beatriz. La voz de Gabriel se volvió cuidadosamente neutral. No la esperaba hasta el jueves. Doña Elena Mendoza y la señorita Sofía Suárez estaban ansiosas por ver los famosos jardines. La mirada de Beatriz recorrió la destrucción y luego se posó en Marcela con la precisión de un disparo de rifle. Aunque parece que hemos llegado en un momento inoportuno. Estamos en plena instalación, dijo Marcela con calma. Los jardines recuperarán su belleza en... ¡Ve extraordinario! Beatriz se acercó examinando a Marcela como una curiosidad de museo. Gabriel, mi amor, no sabía que habías contratado jardineros adicionales y tampoco convencionales. La señorita Rincón no es jardinera. La voz de Gabriel era tensa. Es diseñadora paisajista. Contraté su empresa para rediseñar los jardines por completo. Su empresa, Beatriz, repitió las palabras como si probara algo agrio. ¡Qué moderno! Doña Elena soltó una risita nerviosa. Los ojos de la señorita Sofía estaban muy abiertos con algo entre sorpresa y deleite ante el escándalo de todo. Marcela sintió la quemazón familiar de ser encasillada, desestimada y tomada a broma. Había pasado 10 años construyendo el negocio de jardinería de su padre, que batallaba en algo respetado, algo que atraía clientes de 3 estados. Había aprendido a leer la composición del suelo, a comprender la luz y el drenaje y el temperamento de 40 variedades diferentes de rosas. Había negociado contratos con hombres que le doblaban la edad y se había probado a sí misma con resultados, no con encanto. Y aún así, siempre había momentos como este en los que toda su experiencia se disolvía en incorrección simplemente porque había nacido en el cuerpo equivocado para el trabajo que había elegido. «Con permiso», dijo, con la voz nivelada, a pesar de la furia que burbujeaba por debajo. «Tenemos 3 árboles más que instalar antes de que se vaya la luz». Se volvió hacia su cuadrilla sin esperar permiso para retirarse. Detrás de ella escuchó la voz de Beatriz dirigiéndose a Carla. «Gabriel, debemos discutir la supervisión adecuada del personal. No se pueden permitir que los estándares decaigan simplemente porque la ayuda viene con credenciales inusuales». Las manos de Marcela se apretaron alrededor de su pala. Samuel la miró a los ojos. Levantó una ceja en señal de pregunta. Ella negó con la cabeza ligeramente. No valía la pena, nunca valía la pena. Les quedaban 5 semanas de contrato, 5 semanas para transformar estos jardines, cobrar el pago final que saldaría las deudas de su padre y asegurar su negocio por otro año, y nunca más pensar en el vizconde Gabriel del Valle o en su insoportable tía. Podía sobrevivir 5 semanas de cualquier cosa, incluso si eso significaba tragarse su orgullo con cada amanecer. La discusión ocurrió 3 horas después de que Beatriz y sus acompañantes se hubieran marchado, y la cuadrilla hubiera guardado sus cosas por la tarde. Marcela estaba haciendo una última revisión de los árboles recién plantados, cuando Gabriel apareció a su lado, sobresaltándola y haciendo que casi se le cayera la regadera. «Señorita Rincón, una palabra»,
Si me hace el favor. Dejó la regadera con cuidado deliberado. Claro, mi señor. Debo disculparme por el comportamiento de mi tía esta tarde. Ella puede ser tradicional en sus puntos de vista. ¿Tradicional? Marcela mantuvo la voz neutral. ¿Así es como le llamamos? Su mandíbula se tensó. Ella no quiso ofender de verdad, ¿verdad? Marcela se limpió las manos en su delantal. El cansancio y la frustración finalmente deshilacharon su compostura profesional. Vizconde del Valle, su tía me llamó la servidumbre delante de sus amigas y sugirió que yo necesitaba supervisión como una niña traviesa. Le aseguro que la ofensa fue muy intencionada. ¿Usted no entiende la delicadeza de... ¿De qué? ¿Del decoro social? Ella rió, el sonido más agudo de lo que pretendía. Lo entiendo perfectamente bien, mi señor. Entiendo que podría ser la diseñadora más talentosa de México y aún así ser juzgada primero por mi sexo y mi posición. Entiendo que usar pantalones para hacer trabajo físico me hace inadecuada para la buena sociedad. Entiendo que mi presencia aquí lo avergüenza. Eso no es lo que yo... Entonces, ¿qué está diciendo? Lo encaró de lleno, demasiado cansada para mantener una deferencia cuidadosa. Porque desde donde estoy, usted ha pasado la tarde disculpándose por mi existencia, en lugar de defender el trabajo para el que me contrató. El silencio se extendió entre ellos. El aire de la tarde era fresco, trayendo el aroma de la tierra recién removida y de los azahares del huerto de más allá. En algún lugar, a lo lejos, un pájaro cantó. La expresión de Gabriel era indescifrable en la luz menguante. No estoy acostumbrado a arreglos poco convencionales. Mi difunta esposa era... Se detuvo, empezó de nuevo. Las mujeres de mi círculo no suelen dedicarse al trabajo manual. ¡Adé, qué terriblemente aburrido para ellas! Sus labios se torcieron. Sorpresa, tal vez, o diversión reprimida. Es usted notablemente impertinente. Usted está notablemente preocupado por el decoro por encima de los resultados. Marcela recogió su regadera de nuevo. Vizconde del Valle, usted me contrató porque doña Elena Mendoza recomendó mi trabajo después de que rediseñé su rosal. Firmó un contrato prometiendo 6 semanas y el pago completo al finalizar. Tengo toda la intención de cumplir mi parte de ese trato con profesionalismo y experiencia. Lo miró fijamente a los ojos. Lo que no haré es disculparme por ser mujer mientras lo hago. Si eso le incomoda, podemos disolver el contrato ahora. Replantaré sus viejos jardines. Usted pagará la tarifa de cancelación y ambos seguiremos con nuestras vidas. Era un farol. Necesitaba desesperadamente este trabajo, este pago. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar desesperación solo invitaba a la explotación. Gabriel la estudió por un largo momento. En la luz tenue, sus rasgos eran todos ángulos agudos y sombras. Eso no será necesario. No, no, se enderezó, algo cambiando en su postura. Resolución, quizás. Tiene razón, la contraté por su experiencia. El contrato sigue en pie. Un alivio la inundó, rápidamente reprimido. Gracias, mi señor. Sin embargo, su voz se endureció. Tomaré un papel más activo en la renovación del jardín de ahora en adelante para asegurar que el trabajo progrese sin problemas. El alivio de Marcela se agrió al instante en sospecha. ¿Qué significa papel activo exactamente? Simplemente que estaré presente durante el trabajo, disponible para consultas, proporcionando supervisión. ¿Supervisión? Ella repitió la palabra secamente. Vizconde del Valle, no necesito supervisión, necesito espacio para trabajar. No obstante, su tono no admitía discusión. Mi tía tenía razón en una cosa. He sido negligente en mis deberes como propietario. Eso cambia mañana. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la casa antes de que ella pudiera formular una respuesta lo suficientemente aguda como para igualar su irritación. Marcela lo miró.
la mandíbula apretada, las manos aferrando la regadera con tanta fuerza que le dolían los nudillos. 5 semanas de repente parecían una eternidad. Gabriel apareció al amanecer con té. Marcela, que había llegado 1 hora antes para marcar las camas de siembra del día, casi le da un infarto cuando él se materializó a su lado, sosteniendo 2 tazas humeantes. «Buenos días, señorita Rincón», le ofreció una taza con una formalidad incómoda, como si estuvieran en una fiesta en el jardín, en lugar de pie sobre el césped empapado de rocío. «Pensé que agradecería un refrigerio». Ella aceptó la taza con cansancio. «Es atento. Gracias. ¿Le ayudo con esas estacas?» «¿Yo qué?» Señaló las estacas de madera y la cuerda que ella había estado usando para marcar la cama de plantas perennes. «¿Puedo ayudar?» Marcela parpadeó. El vizconde Gabriel del Valle, con sus pantalones perfectamente planchados y su camisa de lino impoluta, quería ayudarla con el trabajo manual. ¿Esto era una genuina rama de olivo o una elaborada broma? ¿Sabe cómo marcar correctamente una cama de siembra? ¿Qué tan difícil puede ser? Uno simplemente coloca las estacas. Levantó una estaca, la examinó como si pudiera contener complejidades ocultas. Luego la clavó con confianza en el suelo. Marcela hizo una mueca. «Eso está seguro». Lo probó con un firme batido. La estaca se tambaleó alarmantemente. «Perfectamente seguro». «Claro». Ella dejó su té y se movió para corregir su trabajo. Excepto que la ha colocado a 15 centímetros de la línea planeada y en un ángulo que hará que mi cuerda se caiga a media mañana. Frunció el ceño. «Me parece recta». «¿Le parece recta a alguien que nunca ha tendido una guía?» Ella sacó su estaca, la reposicionó con eficiencia practicada y la clavó hasta que estuvo correctamente asentada. «Ahí, eso está recto. No veo la diferencia. La verá cuando plantemos según la cuerda y todo crezca torcido». Le entregó otra estaca. «Intente de nuevo. Esta vez verifique su alineación con el borde de la terraza». Durante los siguientes 20 minutos, Gabriel intentó ayudar con resultados progresivamente desastrosos. Colocó estacas a intervalos incorrectos, enredó la cuerda en un nudo impresionante y de alguna manera logró tropezar con una línea de marcado perfectamente plana y casi caer en la cama de tierra desnuda. Marcela lo agarró del codo justo a tiempo. «Tranquilo, gracias». Se enderezó, su dignidad severamente comprometida por el lodo que ahora cubría su bota izquierda. «Puede que sea menos útil de lo que anticipé. Quizás». Ella contuvo una sonrisa. «Vizconde del Valle, con todo respeto, usted es un peligro para la jardinería». «No lo soy». Se detuvo, captó su expresión y algo sorprendente sucedió. Su boca se curvó en una sonrisa autocrítica que transformó todo su rostro de severo a casi juvenil. «Soy absolutamente un peligro para la jardinería, catastróficamente. En mi defensa, aprecio los jardines. Simplemente parece que carezco de cualquier habilidad práctica para crearlos». Apreciación y creación son habilidades muy diferentes. Marcela le quitó la cuerda enredada de las manos antes de que pudiera empeorarla. «Quizás podría ayudar observando, aportando ideas estéticas. Me estás dejando fuera de juego de la renovación de mi propio jardín. Estoy utilizando sus puntos fuertes mientras protejo sus jardines de su entusiasta incompetencia». Él rió. Un sonido genuino y sorprendido que lo hizo parecer de repente más joven que sus 33 años. «Usted es posiblemente la contratista más insubordinada que he empleado. Entonces ha contratado a contratistas aburridos». Bella comenzó a desenredar eficientemente su desastre de cuerda. «Además, usted dijo que quería participar activamente. Lo estoy involucrando justo a una distancia segura de cualquier cosa que pueda romperse. Justo».
Se sentó en un banco de piedra cercano, aparentemente contento de observarla trabajar. Cuéntame sobre las plantas perennes que planea aquí. Mayormente salvias resistentes, algo de salvia rusa para altura, ojo de poeta para contraste de color. Ella trabajaba mientras hablaba, sus manos moviéndose en gestos familiares. El objetivo es interés durante las 4 estaciones con especies nativas que no requieran mantenimiento constante. ¿Por qué especies nativas? Porque ya están adaptadas a su suelo y clima, menos agua, menos alboroto, y las abejas locales realmente las usarán. Ella levantó la vista. Usted sí quiere abejas, ¿verdad? Sí, para los árboles frutales. No había considerado las abejas. Entonces, es afortunado de haber contratado a alguien que sí lo hace. Terminó la línea de cuerda, probó su tensión. La jardinería no es solo hacer las cosas bonitas, es crear ecosistemas. Él estuvo en silencio un momento, observándola trabajar. Habla de ello como si fuera arte. Es arte, arte vivo. Ella se movió hacia la siguiente estaca de esquina. Mi padre solía decir, cada jardín cuenta una historia, solo tienes que saber qué idioma hablan las plantas. ¿Su padre le enseñó el oficio? Todo lo que sé. El familiar dolor se asentó en su pecho. Él inició el negocio hace 30 años. Lo construyó de la nada. ¿Y usted lo heredó? Hace 2 años. Ella no dio más detalles sobre las deudas, los acreedores, la desesperada lucha por evitar que todo colapsara. Él habría estado complacido de verlo aún en pie. No dudo que estaría orgulloso de lo que ha logrado. La inesperada amabilidad en su voz le apretó la garganta. Se concentró en su cuerda, en los ángulos precisos, en cualquier cosa menos en la sorprendente consideración de este aristócrata que había sido tan rígidamente correcto el día anterior. La cuadrilla llegó a las 7, saludando a Marcela y mirando a Gabriel con evidente cansancio. Para su crédito, él permaneció en su banco sin ofrecer más que corteses asentimientos mientras sus hombres trabajaban. No interfirió, no criticó, no hizo pronunciamientos pomposos sobre el procedimiento adecuado. Simplemente observó, ocasionalmente haciendo preguntas que mostraban curiosidad genuina en lugar de condescendencia. Fue inesperado. También inesperado la forma en que Paco hizo otra broma espectacularmente inapropiada alrededor de las 10, y Gabriel, en lugar de parecer escandalizado, casi se ahoga con su té tratando de no reír. Marcela lo miró a los ojos a través de la cama del jardín. Él se encogió de hombros con expresión avergonzada. Quizás 5 semanas no serían una tortura completa después de todo. Doña Beatriz regresó al tercer día con refuerzos. Marcela estaba demostrando la técnica de poda adecuada a Gabriel, quien asombrosamente había pedido aprender. Cuando el sonido de voces, acercándose, los hizo a ambos levantar la vista. Beatriz apareció con otras 3 mujeres de edad similar y expresiones similares de justa preocupación. Una delegación, entonces. Nunca es bueno, Gabriel, mi amor. La sonrisa de Beatriz era lo suficientemente afilada como para podar rosas. He traído al comité de caridad de las damas para recorrer tus jardines. Estamos considerando opciones de lugar para el beneficio de verano. Tía, este no es el mejor momento. Tonterías. Los jardines son jardines, ¿no? Se volvió hacia Marcela con cortesía letal. No le importará retirar su equipo mientras caminamos, ¿verdad? Marcela dejó sus tijeras con cuidadoso control. En realidad, doña Beatriz, estamos en medio de una instrucción. Si pudiera regresar en 1 hora. ¿Instrucción? Una de las otras mujeres, doña Luisa Bustamante, a juzgar por su porte imperioso, miró entre Gabriel y Marcela con creciente horror.
Vizconde del Valle, usted no puede estar tomando instrucción de jardinería de una diseñadora paisajista. Marcela le ofreció fríamente. El término que busca es diseñadora paisajista. La persona empleada, corrigió doña Luisa como si Marcela no hubiera hablado. Gabriel, esto es muy irregular. Es horticultura, dijo Gabriel, pero su voz carecía de convicción. Simple educación en gestión de propiedades. Es inapropiado. Beatriz se acercó, bajando la voz a un susurro teatral claramente destinado a que Marcela lo oyera. Mi amor, la gente está empezando a hablar. Una joven, sin chaperón, pasando horas diarias en tu compañía. Tu difunta esposa apenas lleva 4 años de fallecida. 4 años no es apenas. Y ya hay susurros sobre apegos inapropiados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Marcela sintió que su rostro se encendía, no de vergüenza, sino de pura rabia ante la crueldad calculada de aquello. Beatriz sabía exactamente lo que hacía, implicando incorrección, sugiriendo que Marcela era una especie de trepadora social, buscando una posición tan por encima de su estación que era ridículo. No hay ningún apego, dijo Gabriel con firmeza. Adecuado o de otro tipo, la señorita Rincón es una empleada que cumple un contrato. Marcela se dijo a sí misma que el dolor agudo en su pecho era ira, nada más. Por supuesto, la sonrisa de Beatriz era toda falsa calidez. Y nosotras simplemente deseamos proteger tu reputación, mi amor. Quizás la joven podría completar su trabajo durante las horas en que estés ocupado con los asuntos de la hacienda para evitar cualquier otro malentendido. Era una trampa astuta. Si Gabriel aceptaba, esencialmente estaba desterrando a Marcela a trabajar sin supervisión, lo que le daría a Beatriz munición para criticar los resultados finales. Si se negaba, validaba la implicación de que había algo que ocultar. Eso no será necesario. Las palabras vinieron de Marcela, no de Gabriel. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sostuvo la mirada de Beatriz con calma. La presencia del vizconde del Valle durante las horas de trabajo está estipulada en nuestro contrato como una cuestión de consulta al cliente. Le aseguro, doña Beatriz, que mi interés en su sobrino se extiende precisamente hasta donde llega su voluntad de aprobar las elecciones de diseño de jardín. Estaba formulado profesionalmente y era absolutamente hiriente. Doña Luisa jadeó. Una de las otras mujeres hizo un sonido ahogado. Los ojos de Beatriz se volvieron fríos. ¡Qué directa! Encuentro que la honestidad ahorra tiempo. Marcela se volvió hacia Gabriel, quien parecía atrapado entre el horror y algo que podría haber sido admiración. Mi señor, ¿reanudamos la lección de poda o prefiere que trabaje de forma independiente el resto del día? Ella le estaba dando una salida, una oportunidad de distanciarse de la incomodidad, de apaciguar a su tía y a su comité. Gabriel la miró a ella, luego a Beatriz, luego de vuelta a ella. «Reanudaremos la lección», dijo en voz baja. «Señoras, con permiso». La expresión de Beatriz se volvió glacial. «Gabriel, el comité de beneficio es bienvenido a recorrer los jardines cuando estén terminados en 5 semanas. Hasta entonces, debo insistir en no interrumpir el trabajo. Buenos días, tía». Él se volvió hacia Marcela, recogió sus tijeras y esperó con deliberada paciencia a que ella continuara la instrucción. Detrás de él, el rostro de Beatriz pasó por varias emociones complicadas antes de asentarse en una fría furia. «Hablaremos de esto más tarde, Gabriel». Se marchó. Su comité la siguió como patitos confundidos. Cuando se fueron, Marcela soltó un aliento tembloroso. «Eso lo manejé mal por mi parte, Gabriel», dejó las tijeras. «Debería haber defendido tu presencia con más firmeza desde el principio. En cambio, hice que pareciera que había algo inapropiado en nuestra relación laboral.
Le dijiste que continuaríamos la lección después de que ya te habían insultado y yo ya había fallado en evitarlo. Él la miró a los ojos. Me disculpo, señorita Rincón. Sinceramente. La disculpa la sorprendió más que el insulto. Los hombres de su posición rara vez se disculpaban con mujeres de la suya, y nunca con un arrepentimiento tan claro. Aceptado, dijo con cuidado, aunque debe saber que esto no terminará aquí. Su tía no es del tipo que acepta el desafío con gracia. Estoy consciente, algo complicado cruzó su rostro. Beatriz ha sido protectora desde que Catalina murió, quizás demasiado. Catalina, su difunta esposa, Marcela, había escuchado los breves hechos. Casados jóvenes. Murió de fiebre después de menos de 2 años, sin hijos. La tragedia habitual de la vida aristocrática. El duelo hace que la gente sea controladora a veces, le ofreció ella. Creen que si pueden manejar todo correctamente, pueden evitar más pérdidas. Él la miró con sorpresa. Eso es notablemente perceptivo. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Mi padre trató de envolverme en algodones durante 1 año entero antes de que finalmente lo convenciera de que no me iba a romper. Ella recogió sus tijeras de nuevo. ¿Continuamos? Estas rosas no se podarán solas. Trabajaron en un silencio cómplice durante varios minutos antes de que Gabriel volviera a hablar. Por si sirve de algo, no encuentro su presencia inapropiada. La encuentro refrescante. La mano de Marcela se detuvo en el rosal. Refrescante. Dices lo que piensas. No haces elaboradas danzas sociales para evitar la franqueza. Él sonrió ligeramente. Es como respirar aire limpio después de estar atrapado en una habitación sofocante. El cumplido se asentó cálido en su pecho, peligroso en su sinceridad. Vizconde del Valle. Gabriel, él cortó otro tallo, sorprendentemente cuidadoso con el ángulo. Si vamos a pasar 5 semanas en proximidad forzada, bien podríamos usar nuestros nombres de pila, al menos cuando el Comité de Caridad de las Damas no esté mirando. Eso parece inapropiado. Su sonrisa se volvió irónica. Ya nos han acusado de cosas peores. Bien podríamos ganarnos el escándalo. Marcela rió a pesar de sí misma. Muy bien, Gabriel, aunque me reservo el derecho de volver a la formalidad cuando aparezca su tía. Una política sabia. Él examinó críticamente su trabajo de poda. ¿Acabo de asesinar a esta pobre Rosa? Ella miró su corte y contuvo una sonrisa. Definitivamente la hirió, pero sobrevivirá. Bastante parecido a todo este arreglo, entonces. Bastante parecido. Ella estuvo de acuerdo, y se esforzó mucho por ignorar el hecho de que su compañía se estaba volviendo peligrosamente menos molesta con cada día que pasaba. El incidente con las abejas ocurrió el 9º día. Gabriel había insistido en ayudar a trasladar las nuevas cajas de colmenas al borde del huerto, a pesar de las repetidas advertencias de Marcela de que ayuda en este contexto significaba principalmente quédese muy quieto y no entre en pánico. Lo había estado haciendo admirablemente hasta que una abeja particularmente aventurera investigó su cuello. «No te muevas», dijo Marcela con calma. «Solo tiene curiosidad. Hay una abeja dentro de mi camisa». Su voz era notablemente controlada para alguien claramente aterrorizado. «Marcela, hay una abeja dentro de mi camisa». «Sí, y si te mantienes tranquilo se irá en paz. ¿Y si soy alérgico?» «¿Eres alérgico?» «No tengo idea. Nunca me han picado». La abeja salió de su cuello. Le dio 2 vueltas a la cabeza y partió hacia flores más interesantes. Gabriel soltó un aliento. Eso fue. Otra abeja se posó en su nariz. Marcela observó cómo sus ojos se cruzaban, tratando de enfocarla. Todo su cuerpo se ponía rígido, con obvio esfuerzo, para no manotearse la cara. La abeja se quedó allí durante 3 segundos eternos antes de irse volando. «Creo que les agradas»,
dijo ella, luchando por mantener la voz firme. Creo que están tramando mi muerte. Las abejas están demasiado ocupadas para el asesinato. Tienen flores que visitar y miel que hacer. Estas abejas claramente están haciendo tiempo en su agenda para la intimidación. Él se frotó la nariz vigorosamente. ¿Cómo toleras esto regularmente? Las respeto, ellas me respetan. Ella sonrió. Además, yo no me agito como si me estuvieran atacando dragones. No me agité. Absolutamente te agitaste. Estaba siendo estratégicamente cauteloso. Pareces un hombre luchando contra oponentes invisibles. Ella no pudo evitarlo. Rió, brillante y encantada. Tu cara cuando se te subió a la nariz. Me alegra que mi terror te divierta inmensamente. Ella se secó los ojos. Gabriel, eres un vizconde. Probablemente has enfrentado debates en la Cámara de Senadores y crisis de Hacienda. ¿Cómo es que te derrotan los insectos? Los debates de la Cámara de Senadores no tienen aguijones. Buen punto. Ella se puso un poco seria, aún sonriendo. Vamos, tenemos que terminar de posicionar las colmenas antes de que la colonia se agite. Trabajaron juntos durante la siguiente hora. Gabriel manteniendo una distancia saludable de las abejas reales mientras ayudaba a cargar el equipo. A pesar de su obvio nerviosismo, no abandonó la tarea ni se quejó más allá de la ocasional observación murmurada sobre la cuestionable decisión de la humanidad de domesticar criaturas con armas naturales. Para cuando terminaron, ambos estaban sudorosos, manchados de tierra y exhaustos. Marcela se desplomó en el césped bajo un manzano. Después de un momento de vacilación, Gabriel se unió a ella. «Tengo una confesión», dijo. «Estás secretamente aterrorizado de todos los insectos, no solo de las abejas». Además de eso, él arrancó una brizna de hierba, la enrolló entre sus dedos. Nunca quise heredar este título. La confesión la sorprendió en silencio. Mi hermano mayor estaba destinado a ser el vizconde Eduardo. Era perfecto para ello, encantador, socialmente hábil, ambicioso. La voz de Gabriel se volvió distante. Yo estaba destinado a ser el de repuesto que incursionaba en botánica y se quedaba tranquilamente en segundo plano. ¿Qué pasó? Accidente de equitación hace 5 años. Estuvo en silencio un momento. De repente, yo era el vizconde del Valle, gestionando haciendas para las que nunca me había preparado, navegando expectativas sociales que nunca había aprendido, casado con una mujer que apenas conocía porque Eduardo había arreglado el matrimonio, y no pude romper el contrato después de su muerte. Marcela procesó esto con cuidado. No amabas a tu esposa. Apenas la conocía. Estuvimos casados 6 meses. Era amable, pero éramos extraños interpretando papeles. La miró a los ojos. ¿Eso me convierte en un ser terrible? Te hace honesto. Ella se recogió las rodillas, abrazándolas. Mi padre quería que me casara con el hijo del tendero. Buen chico, ingresos estables, hombre respetuoso. Habría sido una vida perfectamente agradable. Pero yo quería tierra bajo mis uñas y callos en las palmas y la satisfacción de crear algo que me sobreviviría. Ella sonrió con picardía. Supongo que ambos somos decepciones para nuestros caminos esperados. Excepto que tú elegiste el tuyo. A mí me lo eligieron. Pero estás eligiendo ahora, aprendiendo a podar rosas, siendo aterrorizado por las abejas. Eso no es el comportamiento de un hombre que simplemente cumple una obligación. Él estuvo en silencio un largo momento. Beatriz piensa que debería volver a casarme correctamente esta vez, con alguien adecuado. Algo frío se asentó en el estómago de Marcela. Adecuado significa con título y rico. Adecuado significa todo con lo que no me siento cómodo. Hábil en la sociedad,
Capaz de gestionar un hogar, contento con el papel. Él arrancó otra brizna de hierba. Ella ya ha sugerido 3 candidatas y... Marcela mantuvo la voz cuidadosamente neutral, como si su respuesta no importara. Y la idea me resulta agotadora. Él la miró. He pasado 5 años siendo lo que todos esperaban. Estoy cansado de la actuación. Metoki, sus ojos se sostuvieron por un latido demasiado largo. Algo cambió en el aire entre ellos. Peligroso, eléctrico, imposible de ignorar. Marcela apartó la vista primero. Deberíamos regresar. Todavía tenemos que diseñar el huerto de hierbas antes del anochecer. Cierto, sí. Se puso de pie. Le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. Cuando sus palmas se tocaron, el contacto se sintió como si quemara. Ella soltó su mano rápidamente y se dirigió de nuevo hacia los jardines principales, muy deliberadamente, sin analizar por qué su corazón latía acelerado. Esto era un trabajo, un contrato, 5 semanas que terminarían con el pago y la partida, nada más. Se lo repitió a sí misma todo el camino de regreso a la casa, tratando de que se sintiera verdad. La segunda semana trajo lluvia atípica y los forzó al oratorio, un invernadero de cristal, donde podían continuar trabajando en especímenes en maceta mientras esperaban que el clima despejara. También trajo espacios más reducidos, aire más cálido y absolutamente ningún testigo que pudiera supervisar. «Este se está muriendo», observó Gabriel, examinando un limonero enfermizo. «Este lleva meses muriendo», corrigió Marcela. «Mira las puntas de las hojas. ¿Ves ese borde marrón? Clásico riego insuficiente combinado con mal drenaje. Riego regularmente. Ahogas regularmente. Hay una diferencia». Inclinó la maceta, le mostró la tierra anegada. «Las raíces se están asfixiando, necesitan oxígeno tanto como humedad. Las plantas respiran, todo respira». Ella comenzó a aflojar cuidadosamente el cepellón. «Toma, ayúdame a trasplantar esto. Necesitas aprender la diferencia entre húmedo y empapado». Durante los siguientes 20 minutos, ella lo guió a través del trasplante adecuado. Cuándo podar raíces, cómo colocar material de drenaje, la presión precisa necesaria para asentar la tierra sin compactarla. Él estaba sorprendentemente atento, haciendo preguntas que mostraban interés genuino en lugar de atención cortés. «Listo». Ella se sacudió la tierra de las manos. «Dale un drenaje adecuado y luz brillante y se recuperará». Lo haces sonar simple. Es simple. La gente solo lo complica demasiado. Ella se movió hacia el siguiente ejemplar. «Esta orquídea, sin embargo, está genuinamente muerta. No puedes salvar lo que ya se fue». «¿Cómo sabes la diferencia?» Experiencia, intuición, aceptación de que a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, las cosas mueren de todos modos. Ella lo miró a los ojos. «No puedes controlarlo todo, Gabriel. Ni las plantas, ni las personas, ni el destino». Algo en su expresión se resquebrajó. Se suponía que Catalina sobreviviría. El médico dijo que la fiebre cedería. Marcela dejó sus herramientas. «Lo siento». «Todos lo sienten. Nadie menciona que apenas la conocía, que lamenté más perder a mi hermano que perder a una esposa con la que pasé 6 meses viviendo cortésmente». Él rió, el sonido amargo. «¿Eso me convierte en un ser humano?» Ella mantuvo la voz suave. «Gabriel, no tienes que amar a alguien solo porque murió. El duelo no es un requisito moral. Beatriz cree que no he guardado luto correctamente, que me estoy apresurando a...». Se detuvo abruptamente. «¿A qué?» «Nada, no importa». Pero sí importaba. Marcela lo podía ver en la tensión de sus hombros, en la forma cuidadosa en que no la miraba directamente a los ojos. «Ella piensa que te estás apresurando a sentir interés por alguien inadecuado», dijo ella en voz baja. «Alguien como yo». Su silencio fue respuesta suficiente.
Gabriel, su tía se equivoca en muchas cosas, pero tiene razón en una. Yo soy inadecuada. Marcela se forzó a decir las palabras claramente. Tengo tierra bajo las uñas y opiniones en la boca, y absolutamente ningún interés en convertirme en una aristócrata de adorno. Incluso si usted estuviera interesado, en cosa que no, sería imposible. Y si sí lo estoy. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como la humedad en el aire, espesas, ineludibles, imposibles de ignorar. El corazón de Marcela se agitó contra sus costillas. No, no. ¿Qué? No hagas esto complicado. Ella se dio la vuelta, enfocándose ciegamente en las raíces muertas de la orquídea. Nos quedan 3 semanas y media. Terminemos el trabajo y separemos como profesionales amigables. Y si no quiero ser amigable y profesional, entonces estás siendo tonto. Ella mantuvo la voz firme por pura fuerza de voluntad. No lo soy. No puedo ser lo que Beatriz espera. No me transformaré en una dama adecuada para aliviar tus obligaciones sociales. No te lo estoy pidiendo. Eventualmente lo harás. Ella finalmente lo miró. Gabriel, he visto este patrón. Hombres que encuentran a mujeres como yo refrescantes cuando están aburridos de sus propios círculos. Es novedad, no interés genuino. Cuando la novedad se desvanece, recuerdan por qué se supone que deben casarse con mujeres adecuadas. Crees que estoy jugando contigo. Creo que estás solo y de luto y buscando algo diferente. Ella suavizó su tono. Creo que eres un buen hombre que no se da cuenta de que se está metiendo en algo que nos lastimará a ambos. Él se acercó sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor en el aire húmedo. ¿Y si te equivocas? No me equivoco. Marcela, deberíamos concentrarnos en los jardines. Ella retrocedió, poniendo deliberadamente distancia entre ellos. Eso es por lo que me estás pagando, no por lo que sea esto. Él la estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. Luego asintió lentamente. Como desee, señorita Rincón. El regreso a la formalidad dolió más de lo que debería. Trabajaron el resto de la tarde en un silencio incómodo. La compañía fácil de días anteriores se fracturó en una cuidadosa cortesía. Cuando Marcela se fue esa tarde, la lluvia había cesado, pero el cielo permanecía gris. Se dijo a sí misma que el dolor en su pecho era solo cansancio. Se dijo a sí misma que había tomado la decisión correcta. Se dijo a sí misma que proteger su corazón valía la pena la soledad. Casi lo creyó. Beatriz atacó a las 3 semanas. Marcela llegó a la hacienda para encontrar una cuadrilla diferente trabajando en sus jardines. Hombres que nunca había visto, arrancando los macizos de perennes cuidadosamente plantados. ¿Qué están haciendo? Corrió hacia ellos, el horror inundando su sistema. ¡Deténganse! Esas son salvias rusas. No pueden simplemente... Órdenes de doña Beatriz, dijo el capataz sin ninguna simpatía. Dice que las plantas están mal, necesitan ser reemplazadas con rosales ingleses adecuados. ¿Adecuadas? Las manos de Marcela se apretaron en puños. Esas plantas son especies nativas específicamente elegidas para este ecosistema. ¿Dónde está el vizconde del Valle? En la Ciudad de México. Regresa esta noche, claro. Beatriz había esperado hasta que Gabriel se fuera para hacer su movimiento. «Esto es sabotaje». La voz de Marcela tembló de furia. «Están destruyendo semanas de trabajo. Hable con doña Beatriz». El capataz se volvió hacia sus hombres. «Sigan despejando». Marcela encontró a Beatriz en la sala de la mañana tomando té con otras 2 damas. «Señorita Rincón». La sonrisa de Beatriz era una dulzura venenosa. «Espero que no le importe. Me he tomado la libertad de corregir algunas elecciones desafortunadas en el diseño del jardín. Ha destruido 3 semanas de instalación. Lo he mejorado». «¿En serio, querida?
plantas nativas tan vulgares. Ella sorbió su té delicadamente. Los jardines de Gabriel merecen algo mejor que flores silvestres. Esas no son flores silvestres, están cuidadosamente seleccionadas. No necesito lecciones de botánica de la servidumbre. Beatriz dejó su taza con deliberada precisión. Puede que haya encantado a mi sobrino con su entusiasmo rústico, pero a mí no me conmueve tan fácilmente. Los nuevos rosales se instalarán hoy. Ajustará sus planes en consecuencia y no hablaremos más de ello. Tengo un contrato que especifica la aprobación de mi sobrino del diseño final, no la suya. La expresión de Beatriz se volvió fría. Presumes demasiado, señorita Rincón. Siempre lo has hecho. Gabriel es un vizconde. Usted es una mujer que juega en la tierra. La brecha entre ustedes no es encantadora, es inapropiada. Cuanto antes acepte eso, mejor para todos. Las otras damas observaban con ávido interés, claramente encantadas con el drama. Marcela sintió la familiar quemazón en la garganta, no lágrimas, sino rabia y humillación, y el horrible conocimiento de que Beatriz tenía razón sobre la brecha social, incluso si se equivocaba en todo lo demás. Quiero la aprobación por escrito del vizconde del Valle de estos cambios, dijo con voz gélida. Hasta que la tenga, su cuadrilla deja mis jardines en paz. Mi cuadrilla no le obedece a usted. Entonces los haré retirar por el magistrado por destrucción de propiedad bajo contrato. Marcela miró a los ojos de Beatriz sin inmutarse. Pruébeme, doña Beatriz. He tratado con abusones antes. Usted solo está mejor vestida que la mayoría. Por un momento eléctrico, pensó que Beatriz podría explotar. Entonces la voz de Gabriel cortó la tensión. ¿Qué es exactamente lo que se está retirando por orden del magistrado? Él estaba en la puerta, todavía con ropa de viaje, con una expresión atronadora. Alivio y algo más complicado inundaron a Marcela. Su tía contrató una cuadrilla para destruir las plantaciones nativas y reemplazarlas con rosas sin su aprobación. La mirada de Gabriel se dirigió a Beatriz. ¿Hiciste qué? Mejoré elecciones mediocres, mi amor. Esas plantas comunes eran absolutamente inadecuadas. Fueron diseñadas específicamente para el ecosistema. La señorita Rincón explicó el razonamiento hace 3 semanas cuando aprobé los planos. Su voz era furia contenida. Usted contravino mi aprobación explícita y destruyó trabajo contratado. Estaba protegiendo sus intereses. No, tía, me estaba socavando en mi propia casa. Se volvió hacia el capataz que había aparecido detrás de él, luciendo claramente incómodo. Llévese a sus hombres y váyase. Doña Beatriz pagará su tarifa del día. Las plantas nativas se quedan. ¡Gabriel! Beatriz se puso de pie, el rostro enrojecido de ira. No puedes elegir seriamente el juicio de esta mujer por encima del mío. Estoy eligiendo la experiencia que contraté por encima de la interferencia que no solicité. Miró a Marcela. Señorita Rincón, por favor, evalúe el daño y proporcione un presupuesto para las reparaciones. Cubriré todos los costos adicionales. Por supuesto. Marcela mantuvo su voz profesional a pesar de querer vitorear o llorar, o posiblemente ambas cosas, con su permiso. Salió con la cabeza alta, la espalda recta, negándose a mostrar el temblor que comenzaba en sus manos. Detrás de ella, escuchó la voz de Beatriz alzarse. Esto es más que jardines, Gabriel. ¿No ves lo que está haciendo ella? Marcela no esperó a escuchar su respuesta. Fue a sus lechos de perennes destruidos y contempló la carnicería. Plantas arrancadas, raíces desgarradas, semanas de trabajo cuidadoso, deshechas en horas. Luego se remangó y comenzó a rescatar lo que se podía salvar. Gabriel la encontró 2 horas después, todavía trabajando. ¿Qué tan grave es?
30% de pérdida total, otro 40% dañado, pero potencialmente recuperable. Ella no levantó la vista de separar cuidadosamente los sistemas de raíces enredados. Pudo haber sido peor. Lo siento, no es tu culpa. En realidad sí lo es. Se arrodilló a su lado en la tierra. Al diablo con los pantalones caros. Beatriz es mi responsabilidad. Debería haber establecido límites más firmes desde el principio. Ella está de luto por tu hermano y por tu esposa, y probablemente por su propia mortalidad. Marcela se sentó sobre sus talones. La gente hace cosas terribles cuando intenta controlar lo incontrolable. Eso no excusa la crueldad. No, pero entenderla lo hace más soportable. Ella lo miró a los ojos. Gabriel, tu tía tiene razón en una cosa. Hay una brecha entre nosotros, no en valor, sino en realidad. Tú vives en un mundo, yo vivo en otro. Este contrato es un puente temporal, nada más. ¿Y si no quiero que sea temporal? Su corazón dio un vuelco. No. ¿Por qué no? Porque esto termina de la misma manera que siempre termina. Ella se forzó a decirlo claramente. Te cansarás de la novedad, o la sociedad te presionará, o te darás cuenta de que una jardinera paisajista no puede ser vizcondesa por muy refrescante que la encuentres, y yo habré roto mis propias reglas sobre mantener la profesionalidad y dolerá, y aún así necesitaré terminar estos jardines y cobrar mi pago y fingir que no pasó nada. ¿Crees que soy así de débil de voluntad? Creo que eres humano. Ella volvió a su trabajo de rescate. Creo que estás solo, y yo soy conveniente, y esta proximidad se siente como más de lo que es. Y creo que en 2 semanas, cuando este contrato termine, ambos volveremos a nuestras vidas normales y nos preguntaremos en qué estábamos pensando. Eso es notablemente cínico. Es notablemente realista. Ella extrajo cuidadosamente una planta de salvia dañada. Gabriel, me agradas genuinamente. Eres más amable de lo que esperaba y más divertido de lo que te das cuenta y sorprendentemente humilde para un hombre con título. Pero que me agrades no es suficiente para salvar la brecha que tu tía sigue señalando. ¿Qué sería suficiente? La pregunta quedó suspendida en el aire húmedo. Marcela dejó su paleta. No lo sé, pero sé que no es algo que podamos resolver en 5 semanas mientras trabajo en tus jardines. Eso no es la vida real. Es una burbuja. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que terminemos el contrato como profesionales. Tú encuentres una mujer adecuada que entienda tu mundo. Yo salde las deudas de mi padre y construya mi negocio. Nos separemos como conocidos amigables que compartieron unas semanas de agradable conversación. Se forzó a sonreír. Es la elección sensata. Estoy cansado de las elecciones sensatas. Entonces estás cansado de ser un adulto. Ella se puso de pie, sacudiéndose la tierra de la falda, pero eso no cambia la realidad. Se alejó antes de que él pudiera discutir más, antes de que pudiera cometer el error de admitir que estaba mintiendo, que en algún momento de las últimas 3 semanas, Gabriel del Valle se había convertido en algo más que un cliente o una agradable distracción, que se despertaba cada mañana ansiosa por verlo, que sus terribles intentos de jardinería la hacían reír de maneras que no había hecho en años, que la idea de terminar este contrato y no volver a verlo nunca más se sentía como perder algo vital. Pero querer y tener eran cosas diferentes, y Marcela había aprendido hacía mucho tiempo que las mujeres como ella no obtenían finales de cuento de hadas. La carta llegó el día 26. Marcela estaba dando los toques finales al rosal cuando Samuel la trajo, luciendo incómodo. Esto fue entregado en la casa. El vizconde del Valle dijo que se lo diera directamente a usted. El sobre era de papel grueso sellado con cera. Dentro,
una sola hoja de papel con una letra elegante. Señorita Rincón, está invitada a asistir al beneficio de verano en Hacienda del Valle este sábado por la noche. Su presencia me honraría enormemente. Gabriel. Abajo, en una letra diferente, nítida, controlada, todos los contratistas y el personal de la hacienda son naturalmente bienvenidos. Vístase apropiadamente, doña Beatriz del Valle. Marcela miró los dos mensajes, Gabriel extendiendo una invitación genuina, Beatriz dejando claro que era caridad, no deseo. ¿Vas a ir?, preguntó Samuel. Absolutamente no. Podría ser prudente, demostrar que no te intimidan. O podría ser caminar hacia una emboscada. Ella dobló la carta cuidadosamente. Tengo trabajo que hacer, Samuel. No tengo tiempo para juegos de sociedad. Pero la invitación la persiguió durante todo el día. Esa tarde, Gabriel la encontró haciendo las últimas mediciones para el huerto de la cocina. «Recibiste mi invitación». «Así fue. Gracias, pero no». «¿Por qué no?» «Porque no pertenezco a eventos aristocráticos, Gabriel. Sería una curiosidad en el mejor de los casos y un insulto para tus invitados en el peor». Ella mantuvo la voz nivelada. «Además, no tengo nada apropiado que ponerme. Eso se resuelve fácilmente». «No». Ella lo interrumpió con firmeza. «No voy a dejar que me compres un vestido como si fuera una especie de...». Se detuvo. Negó con la cabeza. «No». La respuesta es no. «Marcela», él se acercó. «No te estoy pidiendo que vengas como mi empleada. Te estoy pidiendo que vengas como alguien con quien me gustaría compartir una noche. Lo cual es exactamente la razón por la que no debería venir». Ella lo enfrentó de lleno. «Gabriel, cada vez que tu tía nos ve juntos, se vuelve más cruel. Aparecer en su beneficio sería echar leña al fuego. No vale la pena. Y si creo que tú sí lo vales». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Marcela cerró los ojos brevemente. «No digas cosas así». «¿Por qué no, si son verdad?» «Porque solo nos quedan 4 días de contrato, porque te despertarás la próxima semana y te darás cuenta de que esto fue solo proximidad y novedad. Porque estoy intentando con todas mis fuerzas protegernos a ambos de hacer algo fenomenalmente estúpido. Como enamorarme de alguien que no puedo tener». La admisión se le escapó antes de que pudiera detenerla. El silencio se extendió entre ellos. Marcela quería retirar las palabras, reírse de ellas como una exageración, reconstruir los muros profesionales que había mantenido con tanto cuidado. Pero Gabriel la miraba como si acabara de entregarle algo precioso. «No puedes tener», dijo en voz baja, «o no lo intentarás». Ambos, mismo resultado. Ella recogió su cinta métrica. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Y si te dijera que me he estado enamorando durante semanas? Que cada momento contigo hace que mi vida real se sienta insípida en comparación. Que me acuesto pensando en tu risa y me despierto ansioso por ver qué aguda observación harás sobre mi incompetencia botánica». Las manos de Marcela se detuvieron en la cinta. «Gabriel, ven al beneficio no como mi empleada, como mi invitada. Permíteme pasar una noche contigo fuera de los jardines y los contratos y tus muy sensatos muros. Tu tía será cruel. Que lo sea. Gabriel, no entiendes lo que estás pidiendo». «Lo entiendo perfectamente». Él le tomó la mano, tierra y todo. «Te pido que confíes en mí por una noche. ¿Puedes hacerlo?» Marcela miró sus manos unidas, su rostro, abierto y sincero en la luz menguante, los 4 días que quedaban de un contrato que se había vuelto mucho más complicado que plantas y pagos. «Una noche», se escuchó decir, «pero llevo mi propia ropa, y si las amigas de tu tía me tratan como entretenimiento, me voy». Su sonrisa podría haber iluminado todo el jardín. Términos justos. «Esto es un error, probablemente».
Él le apretó la mano suavemente. Pero estoy cansado de las elecciones sensatas. ¿Recuerdas? Ambos somos idiotas. Idiotas excepcionalmente brillantes, corrigió él. A pesar de todo, la advertencia que gritaba en su cabeza, la certeza de que esto terminaría mal, el conocimiento de que estaba rompiendo sus propias reglas. Marcela sonrió. 4 días restantes. ¿Qué daño podría hacer una noche? La respuesta, como resultó, fue un daño considerable. Marcela llegó al beneficio con su mejor vestido, un simple muselina verde que había usado en exactamente otras 2 ocasiones formales, e inmediatamente comprendió que había cometido un error catastrófico. Las mujeres brillaban como joyas en sedas y satenes, adornadas con perlas y diamantes. Los hombres vestían abrigos de noche tan perfectamente hechos a medida que parecían haber sido cosidos a sus cuerpos. Todos se movían con la confianza casual de la gente que pertenecía precisamente donde estaba. Marcela pertenecía a un jardín. Señorita Rincón. Gabriel apareció a su lado, increíblemente apuesto con un frac negro. Viniste en contra de mi buen juicio. Ella mantuvo la voz baja. Gabriel, yo no. Estás hermosa. Parece que soy una institutriz en un baile de la reina. Te ves como tú misma, lo cual es considerablemente mejor que la mayor parte de la actuación que ocurre en esta sala. Él le ofreció su brazo. Ven, déjame presentarte a personas que apreciarán tu conversación por encima de tu vestido. La noche comenzó mejor de lo que había temido. Gabriel la presentó a un amigo botánico que había oído hablar de su trabajo y quería discutir el cultivo de plantas nativas. Una mujer de mediana edad felicitó la elegancia funcional de su vestido y le hizo preguntas detalladas sobre cómo dirigir un negocio. Una joven pareja que se preparaba para renovar los jardines de su hacienda tomó su tarjeta con genuino interés. Durante 30 minutos, Marcela se permitió creer que esto podría funcionar. Entonces Beatriz los encontró. Gabriel, mi amor. Ella se acercó con otra mujer a remolque, alta, rubia, hermosa a la manera de una escultura de hielo. ¿Recuerdas a la señorita Victoria Sandoval? Acaba de regresar de Guadalajara. Señorita Victoria. Gabriel hizo una reverencia cortésmente. Bienvenida de nuevo a México. Vizconde del Valle. La sonrisa de Victoria era una perfección practicada. Qué maravilloso verle de nuevo. Beatriz me ha contado todo sobre las renovaciones que está realizando. La señorita Rincón es la verdadera arquitecta de los jardines, dijo Gabriel, señalando a Marcela. Señorita Victoria, ¿puedo presentarle? Qué encantador que le dé crédito a su personal, interrumpió Victoria suavemente. Tan generoso de su parte, de verdad. La desestimación fue quirúrgica en su precisión. Marcela sintió que el calor le subía por las mejillas. No soy precisamente personal. Claro que no. Contratista, ¿verdad? La sonrisa de Beatriz era venenosa. ¡Qué moderno! Gabriel tiene unas ideas tan progresistas sobre estos asuntos. Cierto. Victoria se movió fraccionalmente más cerca de Gabriel, reclamando territorio. Tenía la intención de visitarle. Beatriz dice que sus rosas serán espectaculares este año. Las plantaciones nativas serán la verdadera característica, dijo Gabriel con firmeza. La señorita Rincón ha creado un ecosistema que se mantendrá durante décadas. ¡Qué práctico! El tono de Victoria sugería que la practicidad se clasificaba en algún lugar por debajo de la peste, aunque confieso que prefiero el romanticismo de los jardines ingleses tradicionales. ¿No cree que hay algo que decir sobre la belleza clásica? Dirigió la pregunta a Gabriel, pero su significado era claro. Marcela era práctica, Victoria era belleza clásica. Creo que la belleza y la función no son mutuamente excluyentes, dijo Gabriel con cuidado. Oh, pero a veces hay que elegir, no se puede tener todo.
La risa de Victoria fue como el tintineo de un cristal. Beatriz observó el intercambio con una satisfacción apenas disimulada. Marcela sintió cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Esto no era solo una maniobra social, era una ejecución. Beatriz había traído a Victoria específicamente para demostrar lo que Gabriel debería querer, lo que podría tener si abandonaba sus ideas progresistas. «Con permiso», dijo Marcela en voz baja. «Creo que necesito un poco de aire». Se alejó antes de que Gabriel pudiera protestar, antes de que pudiera decir algo hiriente que solo confirmaría todo lo terrible que Beatriz pensaba de ella. Los jardines estaban frescos y oscuros, afortunadamente vacíos de gente brillante. Marcela apretó las palmas de las manos contra una pared de piedra y respiró. Por eso había dicho que no. Por eso había mantenido sus muros levantados. Porque eventualmente la realidad se interponía. La realidad de que Gabriel del Valle se movía en un mundo de señoritas Victoria y beneficios sociales y expectativas que ella nunca podría cumplir. «Señorita Rincón». Ella se giró para encontrar a su amigo botánico de antes. «Doctor Morales, parece que podría necesitar un aliado». Él sonrió amablemente. «Los eventos sociales pueden ser bastante sofocantes. No suelo ser invitada a ellos». Considérese afortunada. Él se apoyó en la pared junto a ella. Por lo que vale, doña Beatriz es conocida por sus campañas de emparejamiento. Lleva meses intentando emparejar al vizconde del Valle con Victoria. Su presencia aquí claramente ha interrumpido sus planes. No estoy intentando interrumpir nada, quizás no. Pero el vizconde del Valle ha estado diferente desde que usted empezó a trabajar aquí, más ligero, más él mismo. El doctor Morales la estudió pensativamente. Conozco a Gabriel desde la universidad. Pasó todo su matrimonio con Catalina, siendo lo que todos esperaban, casi lo aplasta. ¿Te dijo eso? No con esas palabras, pero fuimos compañeros de cuarto durante 3 años. Aprendí a leer sus silencios. Él se enderezó. Pase lo que pase esta noche, señorita Rincón, no deje que las Beatrices de este mundo la convenzan de que sus reglas son absolutas. Algunos de nosotros preferiríamos ver a nuestro amigo feliz que apropiado. La dejó con ese pensamiento. Marcela se quedó en los jardines otros 10 minutos, reuniendo su valor antes de volver a entrar. Encontró a Gabriel acorralado por Victoria y otras 3 mujeres, todas compitiendo por su atención. Parecía cortésmente atrapado, como un hombre en su propia ejecución, tratando de mantener la dignidad. Cuando vio a Marcela, el alivio inundó su expresión. «Señorita Rincón, esperaba». «Vizconde del Valle, usted prometió mostrarme el oratorio», interrumpió Victoria suavemente. «Estoy absolutamente fascinada con el cultivo exótico. Quizás en otro momento necesito hablar con la señorita Rincón sobre... Seguramente los negocios pueden esperar». Una de las otras mujeres rió. «Usted hace trabajar demasiado a la pobre muchacha, vizconde del Valle. Déjela disfrutar de la fiesta». La estaban despidiendo de nuevo, cortésmente, elegantemente, pero despidiéndola de todos modos. Y Gabriel, atrapado en la red de la obligación social y el decoro, dudó solo una fracción de segundo demasiado antes de responder. Esa vacilación le dijo a Marcela todo. «En realidad, los jardines están casi completos», dijo ella claramente. «Podemos discutir cualquier detalle restante mañana durante las horas de trabajo. Disfrute su noche, vizconde del Valle». Se dio la vuelta y se alejó. Esta vez él no la siguió. Marcela pasó el resto de la tarde ayudando a arreglar flores en los cuartos de servicio, una compañía más cómoda que el salón de baile, y se fue del beneficio sin despedirse. Se dijo a sí misma que no importaba. Se dijo a sí misma que siempre había tenido razón. Se dijo a sí misma que el dolor agudo en su pecho era solo reivindicación, que proteger su corazón había sido la elección correcta. Para cuando llegó a casa, casi lo creyó. A la mañana siguiente, regresó a la hacienda,
decidida a terminar los últimos 4 días con puro profesionalismo. Gabriel ya estaba en los jardines esperando. Marcela, sobre anoche, nada que discutir. Ella dejó su equipo con preciso cuidado. Los jardines están al 95%. Terminaré el huerto de hierbas hoy. Las últimas plantaciones mañana, inspección el viernes. Los términos de pago siguen siendo los acordados. Por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, Gabriel. Su tía orquestó una demostración muy efectiva de la realidad. De hecho, le estoy agradecida. Me recordó por qué mantengo límites profesionales. Yo no quería. No importa lo que quisiste, importa lo que pasó. Ella finalmente lo miró a los ojos. Dudaste. Cuando Victoria y sus amigas me despidieron, dudaste antes de defender mi presencia. Esa vacilación es honesta. Estás dividido entre lo que crees que quieres y lo que tu mundo espera. No te culpo por eso, pero no puedo ser la persona atrapada en medio mientras tú lo resuelves. No estoy dividido. Sí lo estás. Puede que aún no te des cuenta, pero lo estás. Ella suavizó su voz. Gabriel, eres un buen hombre. Mereces a alguien que encaje naturalmente en tu vida, que no te exija elegir constantemente entre tu mundo y el suyo. Esa no soy yo. Ambos lo sabemos. Si no quiero a alguien que encaje naturalmente, y si quiero a alguien que me desafíe, los desafíos son románticos hasta que se convierten en la vida diaria. Entonces son solo agotadores. Ella recogió su pala. 4 días, Gabriel. Terminemos esto correctamente. Parecía que quería discutir más. En cambio, asintió lentamente y la dejó trabajar. Durante 3 días, mantuvieron una dolorosa cortesía. Él consultó sobre decisiones de ubicación. Ella proporcionó actualizaciones profesionales. Evitaron cualquier conversación más profunda que la composición del suelo y los programas de riego. Los jardines se unieron hermosamente, un testimonio de semanas de cuidadosa planificación y trabajo duro. Las plantaciones nativas florecerían en oleadas a lo largo de la temporada. Las rosas enmarcarían las vistas sin dominarlas. El huerto de hierbas proporcionaría suministros de cocina y plantas medicinales. Las abejas prosperarían en su hogar del huerto. Era exactamente lo que ella había prometido crear. El jueves por la tarde, a falta de un día, Beatriz llegó con un golpe final. Señorita Rincón, encontró a Marcela plantando las últimas hierbas de la cocina. ¿Podría tener unas palabras? Marcela se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. Claro, doña Beatriz. Quería felicitarla por los jardines. Son bastante aceptables. Gracias. También quería disculparme si mi comportamiento le ha parecido duro. La expresión de Beatriz era cuidadosamente comprensiva. Debe entender. He estado preocupada por mi sobrino. Ha estado vulnerable desde la muerte de Catalina, susceptible a apegos inapropiados. Le aseguro que no hay ningún apego, mi querida. Por supuesto que lo hay, en ambos lados. Beatriz sonrió amablemente, pero seguramente ve que no puede progresar más. Gabriel es un vizconde. Tiene responsabilidades con su nombre, sus haciendas, su legado. Necesita una esposa que comprenda esas obligaciones, una esposa que pueda manejarse en sociedad, producir herederos, gestionar un hogar de esta complejidad. Cada palabra fue un cuchillo colocado con precisión. No estoy buscando matrimonio con su sobrino, dijo Marcela en voz baja. Quizás no conscientemente, pero la proximidad engendra afecto y el afecto engendra esperanza. La voz de Beatriz se volvió gentil y firme. La esperanza es cruel cuando es imposible, señorita Rincón. He visto a Gabriel observándola. Lo he visto suavizarse de maneras que me preocupan, porque esto no puede terminar bien para ninguno de los dos. Soy consciente. ¿Lo es? Beatriz se acercó. Porque Gabriel es amable.
Si cree que usted abriga expectativas, podría intentar cumplirlas por una obligación equivocada. Incluso podría proponerle matrimonio, a pesar de saber que sería un desastre. Y entonces usted se enfrentaría a una elección: aceptar y pasar su vida luchando por demostrar su valía, o negarse y cargar con la culpa de romperle el corazón. La garganta de Marcela se apretó. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque creo que usted lo quiere genuinamente. La expresión de Beatriz era casi sincera. Y si lo quiere, terminará su trabajo mañana y se irá sin complicarle más la vida. Déjelo que encuentre una pareja adecuada. Permítase encontrar un hombre de su propia estación. Dense a ambos la oportunidad de ser felices en lugar de la garantía de la lucha. Se fue antes de que Marcela pudiera formular una respuesta. Marcela se quedó en el huerto de la cocina que había planeado con tanto cuidado, rodeada de romero, tomillo y salvia, y se enfrentó a la terrible verdad. Beatriz tenía razón, no sobre el valor de Marcela o la capacidad de elección de Gabriel, sino sobre la realidad práctica. Gabriel propondría matrimonio por amabilidad si se le diera la oportunidad, y Marcela se enfrentaría exactamente a esa elección imposible: aceptar una vida en la que siempre estaría luchando por demostrar su valía, o negarse y herir al primer hombre al que había querido en años. Había una tercera opción: irse antes de que él pudiera proponer matrimonio. Terminar el trabajo esta noche en lugar de mañana. Cobrar el pago del mayordomo. Abordar el primer carruaje hacia el siguiente trabajo antes de que Gabriel se diera cuenta de que se había ido. Darles a ambos un final limpio antes de que las cosas se volvieran irremediablemente complicadas. Era práctico, sensato, autoprotector. Era absolutamente la elección correcta. Marcela trabajó hasta la medianoche, plantando las últimas hierbas a la luz de una lámpara. Escribió una breve nota para Gabriel explicando la terminación anticipada. La dejó con el mayordomo junto con su factura final, y arregló que su equipo fuera recogido al día siguiente. Al amanecer del viernes, estaba empacada y esperando el carruaje que la llevaría a su próximo contrato: un jardín de hacienda en San Miguel de Allende que estaría lejos de Gabriel del Valle y de elecciones imposibles. La mañana era gris y fresca, con olor a lluvia. El carruaje llegó puntualmente. Marcela cargó su baúl, aceptó la mano del conductor para subir y se preparó para cerrar la puerta a las últimas 6 semanas. «Espera». La palabra fue aguda, desesperada, para nada parecida al tono controlado habitual de Gabriel. Marcela se congeló, medio dentro del carruaje. Gabriel corrió por el camino de grava, todavía con lo que parecía ropa de ayer, el cabello despeinado, la expresión desencajada. «Por favor, espera». El conductor miró entre ellos con incertidumbre. Marcela bajó porque su cuerpo traidor se movió antes de que su mente sensata pudiera detenerlo. «Gabriel, te ibas». Él se detuvo a 1 metro de distancia, respirando con dificultad. «Te ibas sin decir adiós. El trabajo está completo, el contrato cumplido. No queda nada que...» «No», se le quebró la voz. «No pretendas que esto es solo un negocio. Tiene que ser solo un negocio. Es la única manera de que esto funcione. No, la única manera de que esto funcione es si somos honestos». Él se acercó. «Te amo». Las palabras cayeron como un rayo. «Gabriel, no. Amo tu lengua afilada y tus uñas sucias, y la forma en que ríes cuando asesino plantas inocentes. Amo cómo ves la belleza en las cosas prácticas y la función en las cosas hermosas. Amo que me desafíes y me respetes y te niegues a dejarme esconderme detrás del decoro». Él estaba temblando ahora. «Te amo. Y me aterroriza que estés a punto de irte, porque mi tía te convenció de que somos imposibles». Los ojos de Marcela ardían. «¿Somos imposibles? ¿Por qué?
porque la sociedad lo dice, porque Beatriz lo dice, porque tienes miedo, porque dudaste. Las palabras brotaron en el beneficio. Cuando esas mujeres me despidieron, dudaste antes de defenderme, porque parte de ti sabe que Beatriz tiene razón. No encajo en tu mundo, Gabriel. Nunca lo haré. Dudé porque soy un cobarde, no porque te falte algo. Él cerró la distancia restante entre ellos. He pasado 5 años siendo lo que todos esperaban. Interpretando al vizconde adecuado, tomando decisiones apropiadas, viviendo una vida que se sentía como una actuación. Y entonces llegaste tú, y de repente recordé lo que se sentía ser yo mismo. Eso no es amor, eso es alivio, es ambos. Él le tomó las manos. Marcela, no quiero lo apropiado, no quiero una esposa que sepa qué tenedor usar y cómo hacer una reverencia a las duquesas. Quiero a alguien que discuta conmigo sobre la composición del suelo y se ría de mi incompetencia botánica y me haga sentir vivo en lugar de simplemente adecuado. Tu tía nunca lo aceptará. No necesito su aceptación, necesito la tuya. Su voz se estabilizó. Te estoy pidiendo, rogándote una última oportunidad para probar que esto no es proximidad o novedad o algo temporal, para mostrarte que elegirte es la decisión menos complicada que he tomado en mi vida. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Marcela. Gabriel, no entiendes lo que estás pidiendo. Tu vida se volvería mucho más difícil. Mi vida ya es difícil. Al menos contigo sería difícil de maneras que importan. Él le secó las lágrimas con los pulgares, con una gentileza imposible. Quédate o déjame ir contigo, o dime que esperes 6 meses mientras tomas otros trabajos y lo piensas. Simplemente no desaparezcas porque estás convencida de que estamos condenados. La gente está mirando. Su voz era apenas un susurro. Que miren. Ella miró más allá de él y vio que era verdad. Sirvientes en las ventanas, jardineros por el camino lateral y saliendo de la casa. Beatriz con varios visitantes matutinos. Gabriel, esto causará un escándalo. Bien, estoy cansado de vivir para evitar el escándalo. Él alzó la voz, no gritando, pero lo suficientemente alto como para que se oyera. Estoy enamorado de la mujer que rediseñó mis jardines. Es brillante y difícil y completamente inadecuada según todas las medidas sociales, y no quiero nada más que pasar el resto de mi vida aprendiendo su oficio y fracasando espectacularmente en todo ello. Jadeos de la audiencia expectante. El rostro de Beatriz se puso completamente blanco. Marcela rió entre lágrimas. Estás loco. Probablemente. ¿Está funcionando la declaración pública o la declaración de amor? Ambos. Cualquiera. Estoy desesperado, Marcela. Así que no estoy por encima de rogar. Ella lo miró. Realmente lo miró. Sus ropas arrugadas y su cabello alborotado y su absoluta sinceridad. La forma en que le tomó las manos como si ella pudiera desvanecerse. La completa falta de vacilación ahora, frente a su tía y sus amigos y la mitad de su personal. No se estaba conteniendo, no estaba sopesando opciones, no estaba eligiendo la seguridad sobre el riesgo. Si me quedo, dijo lentamente, no me convierto en una persona diferente. Todavía usaré pantalones de trabajo y tendré tierra bajo las uñas y diré cosas que horrorizarán a tu tía. No te querría de ninguna otra manera. Si me quedo, seguiré dirigiendo mi negocio, aceptando contratos, trabajando con mi cuadrilla. Defenderé tu derecho a hacerlo contra cualquiera que lo cuestione. Si me quedo, nos cortejaremos correctamente, sin apresurarnos. Necesito estar segura. Ambos necesitamos estar seguros de que esto es real. Tómate todo el tiempo que necesites. Esperaré. Sonrió ligeramente. Aunque debo mencionar que estoy seguro desde aproximadamente la semana 2, cuando te reíste de mí, cuando me atacaron las abejas. Ese fue el momento.
Ese fue uno de muchos momentos. El momento real fue antes, cuando me llamaste catastróficamente incompetente en jardinería y lo dijiste como una declaración de hecho, no como un insulto. A pesar de todo, la audiencia expectante, la situación imposible, el terror y la esperanza guerreando en su pecho, Marcela rió. «Eres ridículo». «¿Es un sí?» Ella miró el carruaje que la esperaba detrás de ella. Miró la vida segura y sensata que había planeado. Miró la elección práctica que protegería su corazón y su negocio y su independencia cuidadosamente construida. Luego miró de nuevo a Gabriel, a su desesperada esperanza y amor genuino y completa disposición a ser ridiculizado por su propia clase social por la oportunidad de estar con ella. «Es un cauteloso, aterrorizado. Probablemente me arrepentiré de esto». «Sí», dijo. Su sonrisa podría haber iluminado estados enteros. «Lo tomaré». Él la besó allí mismo en el camino de grava, frente a Beatriz y sus amigos escandalizados y los sirvientes encantados y cualquiera que quisiera mirar. Fue completamente inapropiado, absolutamente perfecto. Cuando finalmente se separaron, Marcela estaba mareada, riendo y posiblemente llorando de nuevo. «Tu tía va a hacernos la vida miserable», susurró. «Que lo intente». Él apoyó la frente contra la suya. «Tengo 6 semanas de pruebas de que eres imposible de vencer». 5 semanas y 5 días. Corregido, como siempre. Él se echó un poco hacia atrás, se puso más serio. «Marcela, ¿de verdad? ¿Estás segura? Porque una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. ¿Estás segura?» Ella dudó. «Porque vengo con deudas y un negocio y absolutamente ninguna idea de cómo ser vizcondesa. Entonces aprenderemos juntos». Él le tomó la mano. «Volvamos a entrar. Al menos el tiempo suficiente para explicarle a mi mayordomo por qué no debe liberar tu pago final, ya que en realidad no te vas. Práctico de tu parte. Estoy aprendiendo de la mejor». Él se volvió hacia la casa, manteniendo su mano firmemente en la suya. Beatriz les bloqueó el paso, el rostro rígido de furia. «Gabriel, esto está más allá de tu control». «Sí». Él la miró a los ojos con calma. «Tía, amé a Eduardo. Estoy agradecido de que me ayudara a navegar esos primeros años después de su muerte. Pero he terminado de vivir su vida en lugar de la mía. La señorita Rincón me hace feliz. Si no puedes aceptar eso, eres bienvenida a regresar a tu propia hacienda. Estás tirando todo por una mujer común». «Cuidado». La voz de Gabriel se volvió fría. «La próxima palabra que elijas determinará si volvemos a hablar alguna vez». El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Beatriz se enderezó. «Te arrepentirás de esto. Quizás, pero será mi arrepentimiento el que llevaré». Él se suavizó fraccionalmente. «Tía, no pido su aprobación, pero sí pido un respeto básico. ¿Puede darme eso?» Beatriz miró entre ellos, el cálculo en pugna con la furia. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «No esperes milagros. No espero civilidad». Se dio la vuelta y se deslizó de nuevo a la casa sin decir una palabra más. Los visitantes matutinos se dispersaron como pájaros asustados. Marcela soltó un aliento tembloroso. Eso fue mejor de lo que esperaba. ¿En serio? ¿Ese es tu estándar para mejor? No arrojó nada. Lo considero una victoria. Ella lo miró. «Gabriel, ¿te das cuenta de que esto se va a complicar inmensamente?» «Indudablemente. Tus amigos podrían desaprobar. Algunos lo harán. El doctor Morales piensa que por fin estoy usando mi cerebro». Él la acercó más. «Marcela, he vivido 5 años tratando de complacer a todos. Me hizo miserable. Prefiero ser feliz contigo y decepcionante para la sociedad que adecuado y vacío sin ti». «Eso es muy romántico. ¿Está funcionando?» «Desafortunadamente sí». Ella apoyó la cabeza en su hombro.
Debo estar ablandándome. Normalmente soy mucho más práctica con estas cosas. Me gusta sin práctica. Todavía te haré aprender la técnica adecuada de poda. No soñaría con evitarlo. Permanecieron de pie bajo la luz del sol matutino, envueltos el uno en el otro, mientras los jardines que ella había creado florecían a su alrededor. No era simple, no era fácil, pero era real, y eso, decidió Marcela, valía la pena luchar por ello. 3 meses después, los jardines estaban en pleno esplendor veraniego. Marcela estaba en el huerto de la cocina, comprobando el crecimiento de las hierbas cuando Gabriel salió de la casa llevando 2 vasos de limonada. Tu ajedrea está tratando de invadir el tomillo de nuevo. Las hierbas son territoriales, ya se arreglarán solas. Él le entregó un vaso. El doctor Morales envió un mensaje. Su colega en Morelia quiere discutir un rediseño de jardín. Aparentemente, la noticia se ha extendido sobre la controversial futura vizcondesa que crea ecosistemas. Aún no he aceptado ser vizcondesa. Has estado usando el anillo de mi abuela durante 6 semanas. Lo estoy probando, asegurándome de que quede bien. Ella sonrió ante su expresión. Gabriel, acordamos. Noviazgo lento. Tiempo adecuado para estar seguros. Han pasado 3 meses. Estoy seguro. Has estado seguro desde la semana 2, aparentemente. Yo soy más cautelosa. ¿Qué te haría estar segura? Ella consideró la pregunta seriamente. Necesito saber que podemos superar problemas reales. Hasta ahora ha sido relativamente tranquilo. Tus amigos han sido sorprendentemente receptivos. Mis clientes no han huido a pesar del escándalo. Incluso Beatriz ha alcanzado una civilidad básica. ¿Quieres que fabrique problemas? Quiero saber qué pasa cuando la vida real se entromete. Cuando tomo un contrato que significa estar fuera por semanas, cuando tienes asuntos de Hacienda que consumen tu tiempo, cuando discutimos sobre algo más serio que la ubicación de una planta. Ella dejó su limonada. Necesito saber que podemos ser socios en la vida real, no solo en una burbuja romántica. Eso es notablemente práctico. Alguien tiene que serlo. Tú estás demasiado ocupado estando cautivado. Culpable. Él le tomó la mano. Marcela, podríamos esperar 5 años y yo seguiría sintiendo exactamente lo mismo. Pero si necesitas tiempo para estar segura, tómate todo el tiempo que necesites. No me voy a ir a ninguna parte. Y si me voy por 6 semanas a un proyecto, entonces escribiré terribles cartas de amor y me lamentaré dramáticamente en tu ausencia. ¿Y si descubrimos que nos volvemos locos el uno al otro con la proximidad diaria? Entonces discutiremos ruidosamente y nos reconciliaremos completamente. Sonrió. De hecho, disfruto nuestras discusiones. Disfrutas cuando tengo razón, que es siempre aparentemente. Ella rió. El sonido brillante en el aire de verano. Los jardines a su alrededor zumbaban de vida. Abejas en las rosas, pájaros en los árboles frutales, el aroma de tomillo y lavanda y salvia mezclándose con el césped recién cortado. Todo lo que ella había prometido crear, prosperando exactamente como se planeó, incluyendo de alguna manera esto. Pregúntame de nuevo en Navidad, dijo finalmente, si sobrevivimos al otoño y la gestión de la hacienda y a que yo acepte 3 contratos más. Pregúntame de nuevo. 25 de diciembre. Dramáticamente impráctico pero seguro. Marcaré mi calendario. Él la atrajo más cerca. Mientras tanto, creo que prometiste enseñarme sobre la plantación asociada. Creo que prometiste dejar de plantar cosas al revés. No hago tales promesas. ¿Dónde está la incompetencia romántica? Gabriel del Valle, eres un desastre con las plantas, pero eres mi desastre. Desafortunadamente, ¿cierto? Ella lo besó, suave y segura. Ahora vamos. Esos tomates no se entrenarán solos.
Caminaron de la mano hacia el huerto, discutiendo alegremente sobre la técnica adecuada de estacado. Detrás de ellos, los jardines florecían, y Marcela, que había construido su vida sobre elecciones prácticas e independencia protegida, se encontró pensando que a veces la elección impráctica era la que valía la pena tomar. A veces el riesgo era la recompensa, y a veces el amor se veía como tierra bajo las uñas y abejas en el huerto, y un hombre que aprendió su oficio mal, pero lo intentó de todos modos. No simple, nunca fácil, pero totalmente, imposiblemente, perfectamente real. Gracias por quedarte hasta el final de la historia de Marcela y Gabriel. Si su viaje te conmovió, si te encontraste esperando por su coraje o su elección, espero que te haya recordado que la persona adecuada te elegirá públicamente, te defenderá consistentemente y aprenderá a hablar tu idioma incluso cuando falle espectacularmente al intentarlo. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo hace posibles estas historias. Dale a la campanita para ser notificado cuando llegue la próxima historia.